Alejandro Camacho nunca se quedaba en la oficina hasta medianoche sin una razón de peso. Pero hoy era miércoles, 14 de septiembre, y mañana por la mañana tenía una reunión decisiva con inversores alemanes. El holding mediático Estrella Polar, que había estado construyendo durante los últimos 12 años, estaba al borde de un avance internacional. A los 36 años, Alejandro era uno de los magnates mediáticos más influyentes del país. Su imperio incluía 3 canales de televisión, una estación de radio, un portal de internet y una editorial. Alto, de cabello oscuro y ojos grises penetrantes, estaba acostumbrado a controlar cada detalle de su negocio. Los empleados lo respetaban por su justicia e inflexibilidad en los asuntos. Alejandro se ajustó la corbata y miró el reloj. Las 11:30. En el edificio hacía tiempo que no había nadie, excepto la seguridad y, aparentemente, la señora de la limpieza nocturna. Podía oír a lo lejos el sonido suave de una aspiradora. Papá. Alejandro frunció el ceño, tratando de alejar los pensamientos obsesivos. Mañana se cumplían exactamente 5 años desde la muerte de Esteban Vega. Ese mismo hombre a quien una vez llamó papá y luego odió con toda su alma infantil por la traición. Había cambiado el apellido de su padre a los 18 años, tomando el apellido de soltera de su madre. Elena Camacho, periodista y presentadora de televisión, había criado sola a su hijo después de que su marido se fuera con otra mujer. Alejandro recordaba claramente aquel día terrible, cuando tenía 6 años. Su padre hacía la maleta y mamá lloraba en la cocina, pensando que su hijo dormía. «Tengo que hacerlo, Elena», decía su padre. «No puedo actuar de otra manera». «¿Y puedes abandonarnos a nosotros?», sollozaba mamá. «¿Y a Alejandro?». Esteban entonces no respondió. Simplemente se fue, dejando al niño de 6 años a solas con su madre llorosa y su propio dolor, que con el tiempo se convirtió en odio. Alejandro se levantó bruscamente de la mesa, tratando de alejar los recuerdos. Era hora de irse a casa. Comenzó a guardar los documentos en el maletín, cuando llegó hasta él una melodía suave. Alguien cantaba en el pasillo. Al principio no le prestó atención. Pero luego, Alejandro se quedó inmóvil, escuchando. La melodía era familiar. Muy familiar. El conejito pequeño saltaba, a mamá en el bosque perdió. Busca, busca todo el día, mamá se escondió tras el tronco. El maletín se le cayó de las manos a Alejandro, los documentos se esparcieron por el suelo. La sangre se le fue del rostro. Esto era imposible. Esta cancioncita la había compuesto él mismo en la infancia, cuando papá aún vivía con ellos. La compuso para sí mismo, cuando temía que su mamá también pudiera desaparecer, como la coneja del cuento. Solo su padre conocía esta canción. Nadie más en el mundo. Con las piernas como algodón, Alejandro salió del despacho. La voz venía de la recepción de la secretaria. Allí limpiaba una chica, joven, de unos 23 años, con una chaqueta vaquera simple y pantalones negros. El cabello castaño estaba trenzado en una cola simple. Fregaba el suelo y cantaba suavemente esa misma melodía. «Disculpe», dijo Alejandro con voz ronca. La chica se dio la vuelta. Tenía un rostro dulce con grandes ojos marrones y nariz respingona. Al ver al jefe, sonrió tímidamente. «Perdone, señor Camacho, no sabía que aún estaba aquí. Ahora termino y me voy». «¿De dónde?». Alejandro dio un paso adelante, tratando de controlar el temblor en su voz. «¿De dónde conoce esa canción?». La chica parpadeó confusa. «¿Cuál?». «La que acaba de cantar. Sobre el conejito». «Ah, esa», se ruborizó tímidamente. «Solo es una canción vieja. Mi padre me la cantaba de niña, cuando no podía dormir». Alejandro sintió como si la tierra se hundiera bajo sus pies. Con un movimiento brusco agarró a la chica por la muñeca. Sus ojos se agrandaron de miedo. «¿De dónde conoces esa melodía?».
Susurró con labios pálidos. Yo, ya se lo dije, respondió tartamudeando. Esta canción me la cantaba mi padre de niña. Suélteme, por favor, me está haciendo daño. Alejandro aflojó los dedos, pero no retrocedió. La chica se frotó la muñeca enrojecida, mirándolo con perplejidad y miedo. ¿Cómo se llamaba su padre? Preguntó en voz baja. Esteban. Esteban Vega. ¿Acaso lo conocía? El mundo alrededor de Alejandro comenzó a girar. Se apoyó en la pared, sintiendo cómo se le doblaban las piernas. Esteban Vega. Ese mismo hombre, su padre, que había abandonado a la familia. Entonces, esta chica. ¿Cómo se llama usted? Logró decir. Alina. Alina Vega. Alejandro cerró los ojos. Alina. Su hermana. De cuya existencia sabía, pero nunca había pensado. Para él, ella era simplemente parte de esa traición que había destruido su infancia. Y ahora estaba frente a él con un trapo en las manos, limpiando los suelos de su oficina y cantando la cancioncita que él había compuesto hacía 30 años. ¿Se encuentra bien?, preguntó Alina preocupada. ¿Quiere que llame a una ambulancia? No, respondió roncamente. No, todo está bien. Solo, estoy cansado. Se dio la vuelta y regresó al despacho, dejando sola a la chica desconcertada. Sentándose en la mesa, Alejandro hundió la cabeza entre las manos. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo había podido no reconocerla antes? Alina llevaba solo una semana trabajando en la empresa, pero él nunca la había visto a la luz del día. Tras la pared volvió a sonar la melodía suave. Alina continuaba limpiando, probablemente pensando que su jefe simplemente estaba muy cansado. No tenía ni idea de que acababa de poner su mundo patas arriba. Alejandro sacó el teléfono y marcó el número de seguridad. Miguel, soy Camacho. Necesito información sobre la nueva señora de la limpieza. Alina Vega. Todo lo que puedas encontrar. Para mañana por la mañana. A sus órdenes, señor Camacho. Colgó y volvió a escuchar. La melodía se había desvanecido. Entonces Alina había terminado de limpiar y se había ido. Y él se quedó solo con sus pensamientos y recuerdos que, parecía, habían sido enterrados para siempre. El conejito pequeño saltaba. Hacía tanto tiempo que no recordaba estas palabras. Y sin embargo, una vez esta cancioncita había sido su único consuelo en las tardes infinitamente largas, cuando mamá trabajaba y papá ya no estaba en casa. Alejandro recogió del suelo los documentos esparcidos y lentamente los volvió a guardar en el maletín. Mañana sería un nuevo día. Y ahora tenía una hermana. El jueves por la mañana Alejandro llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Por la noche apenas había dormido, repasando en su cabeza el encuentro de ayer con Alina. A las 7 de la mañana ya tenía en su mesa una carpeta con información que había recopilado Miguel. Alina Vega, 23 años. Nacida en Sevilla, donde creció con su padre y su madre Natalia. Después del instituto ingresó en la Facultad de Periodismo de la universidad local, pero no terminó los estudios debido a la muerte de su padre hace 5 años. Su madre murió de cáncer un año después. Los últimos años se las arregló con trabajos ocasionales, alquilaba una habitación en un piso compartido en las afueras de la ciudad. Hace 2 semanas llegó a Madrid en busca de trabajo. Consiguió trabajo en una empresa de limpieza que da servicio al holding mediático. No está casada, no tiene hijos. Su único pariente es un tío por parte materna, pero no mantiene contacto con él. Alejandro cerró lentamente la carpeta. Entonces se había quedado completamente sola. Como él una vez después de la muerte de su madre. La diferencia era que él para entonces ya tenía un negocio exitoso y Alina no tenía nada. A las 10 de la mañana tuvo lugar la reunión con los inversores alemanes. Alejandro hizo la presentación impecablemente, cerró un trato favorable,
pero sus pensamientos constantemente volvían a Alina. ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Sabrá que tiene un hermano? Y lo principal, ¿qué hacer con esta información? Después de las negociaciones llamó a la directora de Recursos Humanos, Irene Zamora. Necesito información sobre una de las señoras de la limpieza, dijo, tratando de hablar lo más profesionalmente posible. Alina Vega. Trabaja en el turno de tarde. ¿Ha pasado algo? Se puso en alerta Zamora. ¿Hay quejas sobre su trabajo? Al contrario. Quiero ofrecerle otro puesto. Tiene estudios superiores incompletos, facultad de periodismo. ¿Podríamos encontrarle un lugar en la redacción de alguna publicación? Irene alzó las cejas sorprendida. Alejandro era famoso por su exigencia con el personal y esta preocupación inesperada por una simple señora de la limpieza no era propio de su carácter. Por supuesto, lo veremos. Pero primero hay que hacer una entrevista, entender su nivel de preparación. Organiza una reunión para mañana por la mañana. A las 11. Perfecto. ¿Puedo preguntar qué llamó su atención sobre esta chica? Alejandro vaciló por un momento. Cantaba en el pasillo. Tiene una voz bonita. Pensé que quizás podría servir para la estación de radio. No era verdad, pero Zamora sintió y se fue, tomando notas en su libreta. El resto del día transcurrió en el régimen habitual, reuniones, juntas de planificación, llamadas telefónicas. Pero hacia la tarde Alejandro comenzó a ponerse nervioso. Pronto vendría Alina y tendría que encontrarse con ella de nuevo. ¿Pero qué le diría? ¿Cómo se comportaría? A las 8 de la tarde caminó deliberadamente por la oficina. Alina limpiaba en la sala de conferencias, limpiando cuidadosamente la mesa y ordenando las sillas. Al ver al jefe, se ruborizó ligeramente. Buenas tardes, señor Camacho. Buenas tardes, Alina. ¿Cómo van las cosas? Todo bien, gracias. Perdone por lo de ayer. No sé qué me pasó. Cantando canciones en el trabajo, como una niña pequeña. No es nada grave. Alejandro observaba su rostro, notando los rasgos familiares. La nariz, exactamente como la del padre. La forma de los ojos también. Solo el color era diferente. Alina, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. Dijo que venía de Sevilla. ¿Por qué precisamente Madrid? La chica se detuvo un momento en su trabajo. Allí no hay nada que hacer. Después de la muerte de mis padres. Todo me recuerda a ellos. Y aquí se puede empezar desde cero. Entiendo. ¿Y qué le gustaría hacer? En el sentido de que la limpieza es temporal, ¿verdad? Alina sonrió tristemente. Quería ser periodista. Incluso empecé a estudiar. Pero no fue posible, aparentemente. Ahora lo principal es ganarse la vida. ¿Y si apareciera la oportunidad de volver al periodismo? ¿Quién me va a contratar ahora? No tengo educación completa, tampoco experiencia. No sé, dijo Alejandro cautelosamente. Quizás encuentre a alguien que crea en sus capacidades. Alina lo miró con perplejidad. ¿Por qué pregunta? ¿Ha pasado algo? Solo tengo curiosidad. En nuestra empresa trabajan personas talentosas, siempre me alegra cuando puedo ayudar a alguien a realizarse. Es muy noble de su parte. Alejandro quería decir algo más, pero no encontró las palabras. ¿Cómo explicarle que él era su hermano? Que su padre, a quien ella recordaba con amor, una vez había destruido su infancia. Que él había odiado durante 30 años a la persona que para ella era la más querida del mundo. Tengo que irme, dijo finalmente. Buena suerte, Alina. Gracias. Hasta luego. Alejandro se fue, pero no a casa, sino a su despacho. Se sentó en la mesa y miró largo rato por la ventana las luces del Madrid nocturno. En algún lugar de ahí,
En una habitación alquilada en un piso compartido, su hermana pronto se estaría preparando para dormir. Posiblemente cantando esa misma cancioncita que los unía más que el padre común. Mañana le ofrecería trabajo. Por ahora no le diría la verdad, necesitaba tiempo para entender cómo actuar mejor. Pero al menos podría ayudarla a ponerse en pie. Eso ya podía hacerlo. Fuera se encendieron las farolas y Alejandro pensó que la vida a veces trae los regalos más inesperados. Ayer no tenía familia. Y hoy tiene una hermana que ni siquiera sospecha de su parentesco. El conejito pequeño saltaba. Quizás había llegado el momento de que este conejito finalmente encontrara a su familia. El viernes por la mañana Alina estaba frente al espejo del baño público del centro comercial y por enésima vez se arreglaba el cuello de su única blusa blanca. Ayer por la tarde la habían llamado del Departamento de Recursos Humanos y la habían invitado a una entrevista. Para un trabajo en la redacción de una de las publicaciones del holding mediático. Aún no podía creer lo que estaba pasando. ¿Por qué tanta suerte? Irene Zamora había sido parca en palabras por teléfono, solo dijo que la dirección había prestado atención a su currículum y estaba dispuesta a darle una oportunidad. ¿Pero qué currículum? Alina no había presentado nada. Lo único que podría haber llamado la atención era su educación incompleta, que había indicado al conseguir trabajo como señora de la limpieza. ¿Acaso alguien decidió que valía la pena intentar? A las 11 de la mañana subió al piso 22 del edificio de oficinas. La secretaria la acompañó a la sala de reuniones, donde en una mesa larga estaban sentados 3 personas, Zamora, el redactor jefe de la revista Vida Madrileña Vladimiro Córdoba y el propio Alejandro Camacho. Al ver al jefe, Alina se desconcertó. ¿Por qué estaba presente en la entrevista de un empleado común? Siéntese, por favor, dijo amablemente Zamora. Alina, cuéntenos sobre usted. Alina tragó saliva. Tengo 23 años, soy de Sevilla. Estudié 4 años en la Facultad de Periodismo, pero no terminé por circunstancias familiares. ¿Qué materias le gustaban más? Preguntó Córdoba. Edición literaria, estilística, fundamentos del arte periodístico. Escribía artículos para el periódico estudiantil, varios materiales se publicaron en una edición de La Ciudad. ¿Sobre qué temas? Problemas sociales. Retratos de personas comunes con destinos inusuales. Siempre quise contar historias que tocaran el alma. Alejandro escuchaba atentamente, de vez en cuando tomando notas en su libreta. Alina trataba de no mirarlo, su presencia la ponía aún más nerviosa. ¿Por qué quiere trabajar precisamente con nosotros? Continuó el interrogatorio Córdoba. Honestamente, no esperaba tal propuesta, admitió Alina. Para mí es una oportunidad enorme de volver a la profesión. El holding mediático Estrella Polar es conocido por sus altos estándares de calidad. Sería un honor trabajar en tal equipo. ¿Y si no se las arregla? Preguntó duramente el editor. La competencia es grande, las exigencias altas. Estoy dispuesta a aprender y trabajar más que otros. Tengo motivación para demostrar que merezco este lugar. Zamora intercambió miradas con Córdoba, luego miró a Alejandro. Este asintió apenas perceptiblemente. Bien, dijo la responsable de recursos humanos. Estamos dispuestos a ofrecerle unas prácticas en la revista por 3 meses. Salario de practicante, pero con perspectiva de contratación si supera con éxito el periodo de prueba. ¿En serio? Alina no creyó lo que oía. Es decir, ¿me contratan? Sí, pero hay una condición, intervino Córdoba. El primer mes trabajará bajo tutoría personal. Su mentor será Alejandro Camacho. Alina se volvió hacia Alejandro con sorpresa. ¿Pero para qué una persona tan ocupada va a perder tiempo con una practicante? Es mi decisión, respondió tranquilamente Alejandro. A veces es útil sumergirse en el trabajo práctico, recordar cómo empezó todo. ¿Cuándo empiezo? El lunes,
dijo Zamora. Jornada laboral de 9 a 6. Fines de semana, sábado y domingo. ¿Está de acuerdo? Por supuesto. Alina brillaba de felicidad. Muchas gracias. No los defraudaré. Después de que se firmaron los documentos y Alina se fue a tramitar el pase, Córdoba retuvo a Alejandro en la sala de reuniones. Señor Camacho, ¿puedo preguntar? ¿Qué tiene de especial esta chica? He visto docenas de practicantes así. Nada extraordinario. Además, educación incompleta. Veremos, respondió evasivamente Alejandro. Quizás me equivoque. O quizás nos sorprenda a todos. ¿Y está dispuesto a ocuparse personalmente de su formación? Tiene muchos asuntos más importantes. Vladimiro, entiendo sus dudas. Pero a veces hay que arriesgarse. Dele una oportunidad. Córdoba se encogió de hombros. Como usted diga. Pero si en un mes no muestra resultados, insistiré en su despido. Justo. Todo el resto del día Alejandro no pudo concentrarse en el trabajo. Pensaba en que el lunes traería nuevas pruebas. Alina trabajaría en su proximidad directa y ocultar la verdad sería aún más difícil. Pero tenía que conocerla mejor, entender qué clase de persona era su hermana. Cómo se relacionaba con su padre, qué recordaba de su infancia, si tenía resentimiento contra el destino. Y lo principal, ¿estaría alguna vez dispuesta a saber que tenía un hermano? Por la tarde, ya en casa en su apartamento, Alejandro sacó un álbum de fotos viejo. En una de las fotografías él, de 6 años, estaba sentado en brazos de su padre. Esteban Vega sonreía a la cámara y el pequeño Alejandro se reía. Esta era la última foto conjunta antes del divorcio. Alejandro miró largo rato el rostro paterno. Hace 30 años este hombre le parecía el mejor del mundo. Y luego se convirtió en traidor y enemigo. Pero para Alina él quedó para siempre como el papá cariñoso que le cantaba canciones por las noches. Quizás había llegado el momento de reconsiderar el pasado. No perdonar, eso era demasiado complicado. Pero intentar entender. Y empezar conociendo a la hija de aquel hombre que una vez había perdido. El lunes sus caminos se cruzarían de nuevo. Y esta vez ya no por casualidad. El lunes por la mañana Alina llegó a la oficina media hora antes del inicio de la jornada laboral. Estaba tan nerviosa como si fuera a una primera cita. La ropa nueva, comprada con los últimos ahorros el fin de semana, un traje oscuro modesto y una blusa beige, le quedaba perfecta. Se había peinado con una coleta baja, tratando de verse lo más profesional posible. A las 8:30 la recibió Zamora y la llevó a su puesto de trabajo, una mesa pequeña en la esquina de la sala de redacción general. Computadora, teléfono, pila de revistas profesionales y carpeta con materiales para estudiar. Alejandro estará aquí a las 9, informó la responsable de recursos humanos. Mientras tanto, familiarícese con nuestros estándares de presentación de material. Alina se sumergió en la lectura, pero no podía concentrarse. Alrededor trabajaban periodistas experimentados, alguien hablaba por teléfono, alguien tecleaba, alguien estudiaba resúmenes de noticias frescas. El ambiente era profesional y un poco tenso. Exactamente a las 9 apareció Alejandro. Con un traje gris estricto, con una carpeta de documentos bajo el brazo, se veía aún más imponente que de costumbre. Buenos días, Alina. ¿Lista para empezar? Sí, por supuesto. Entonces vamos. Hoy le mostraré cómo funciona nuestra redacción desde dentro. Las siguientes 2 horas recorrieron departamentos, se conocieron con empleados, estudiaron procesos técnicos. Alejandro explicaba detalladamente la especificidad de cada dirección, política, economía, cultura, periodismo social. Nuestra audiencia son personas educadas de mediana edad con ingresos por encima de la media, contaba, llevando a Alina por el pasillo. Esperan de nosotros no solo noticias, sino análisis, materiales profundos, entrevistas exclusivas.
¿Qué temas son más actuales ahora? Los problemas sociales siempre encuentran respuesta. Pero hay que presentarlos no en forma de informes secos, sino a través de historias humanas. Nuestros lectores deben empatizar con los protagonistas de los materiales. Alina asentía, memorizando cada palabra. Alejandro era un mentor excelente, paciente, minucioso, con buen sentido del humor. Gradualmente se relajó y comenzó a hacer preguntas. ¿Y usted alguna vez trabajó como corresponsal? Por supuesto. Empecé en el periódico estudiantil, luego varios años escribí para una edición de distrito. Luego entendí que quería crear medios, no solo trabajar en ellos. ¿No echa de menos el periodismo? Alejandro reflexionó. ¿Sabe? A veces sí. Cuando te sientas en el despacho, resuelves cuestiones financieras, te olvidas para qué empezaste todo. Y el periodismo es algo vivo. Te comunicas con gente, conoces sus historias, puedes ayudar realmente. ¿Por eso decidió ser mi mentor? Posiblemente. Quiero transmitir experiencia, compartir conocimientos. A las 11 de la mañana la sentó frente a la computadora. Ahora recibirá su primera tarea. Necesita escribir una pequeña nota sobre un nuevo proyecto artístico en el centro de la ciudad. Volumen, 2000 caracteres, plazo, hasta el almuerzo. ¿Y los materiales para trabajar? Todo lo encontrará en Internet. Además puede llamar a los organizadores, hacer una entrevista corta. Los números de teléfono están con la secretaria. Alina se puso a trabajar con entusiasmo. Estudió la página web del proyecto, encontró información sobre los autores, se puso en contacto con los curadores de la exposición. En 1 hora y media el material estaba listo. Alejandro leyó atentamente la nota, haciendo anotaciones en los márgenes. No está mal para la primera vez, dijo finalmente. El material es informativo, se lee fácilmente. Pero hay observaciones. ¿Cuáles? Primero, demasiados hechos secos. El lector necesita emociones, impresiones. Segundo, no hay opinión propia del autor. ¿Qué piensa usted misma sobre este proyecto? ¿Pero acaso el periodista debe expresar su posición personal? En materiales analíticos, obligatoriamente. El lector espera no solo un resumen del comunicado de prensa, sino una evaluación experta. Trate de reescribir el último párrafo. Alina se sentó ante la computadora y en 10 minutos mostró la versión corregida. Mejor, aprobó Alejandro. Se siente su actitud hacia el tema. Y ahora discutamos la siguiente tarea. Al final del día Alina se sentía exprimida como un limón, pero feliz. El trabajo en la redacción resultó ser exactamente lo que había soñado. Comunicación viva, tareas creativas, posibilidad de desarrollarse. ¿Cómo fue el primer día? Se interesó Alejandro, cuando los empleados comenzaron a irse a casa. Fantástico. Muchas gracias por esta oportunidad. Es temprano para agradecer. Por delante hay mucho trabajo y estudio. Estoy lista. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué decidió ayudarme? Apenas nos conocemos. Alejandro vaciló por un momento. ¿Cómo explicar sin revelar la verdad? Aparentemente, creí en su potencial. A veces basta una conversación para entender que tienes frente a ti a una persona con ojos ardientes. ¿Tengo ojos ardientes? Se rió Alina. Definitivamente. Tales personas rara vez defraudan. De camino a casa Alina no podía creer lo que estaba pasando. Hace apenas una semana fregaba suelos y pensaba que la vida había terminado. Y ahora trabajaba en una empresa prestigiosa bajo la dirección personal del mismo propietario. Alejandro era diferente de como parecía desde lejos. Estricto y exigente en los negocios, resultó ser un mentor atento y conversador interesante. ¿Verdad? A veces notaba sus miradas extrañas, como si tratara de entender o recordar algo.
Y además varias veces le había preguntado sobre su infancia, padres, vida en Sevilla. Alina pensaba que era interés normal hacia un nuevo empleado, pero las preguntas eran de alguna manera personales, delicadas. En el autobús, camino a su piso compartido, cantaba suavemente la vieja cancioncita sobre el conejito. Esta melodía siempre la tranquilizaba, le recordaba la infancia, cuando papá estaba cerca y todo parecía simple y comprensible. Y en ese momento Alejandro estaba sentado en su despacho mirando la nota que había escrito Alina. El texto realmente no estaba mal para una principiante. Pero lo principal era que había visto en ella un deseo sincero de trabajar, aprender, desarrollarse. En un día había entendido mucho sobre su hermana. Era inteligente, aplicada, con buen sentido del idioma. Tenía eso que no se puede comprar o aprender, talento de narradora y capacidad de ver lo inusual en lo común. Pero lo más importante era que resultó ser completamente diferente de cómo se la había imaginado. No era la hija mimada de papá, sino una persona que desde la infancia estaba acostumbrada a luchar por su lugar en la vida. Quizás el padre no se había equivocado tanto al elegir entre dos familias. Quizás allá, en Sevilla, Alina y su madre también necesitaban su protección y apoyo. Alejandro cerró los ojos y trató de imaginarse esa vida paralela, donde Esteban Vega cada tarde regresaba a casa con otra esposa y otro hijo. ¿Le cantaba a Alina la misma cancioncita sobre el conejito? ¿Le contaba cuentos? ¿Le enseñaba a andar en bicicleta? Mañana sería un nuevo día. Y continuaría conociendo a su hermana sin revelar aún la verdad. Necesitaba tiempo para entender si estaba preparada para tal descubrimiento. Había pasado una semana desde que Alina comenzó a trabajar en la redacción. Cada día traía nuevas tareas, conocimientos y pequeñas victorias. Escribía notas sobre eventos culturales, hacía entrevistas cortas, aprendía a trabajar con fuentes de información. Alejandro era un mentor exigente pero justo. No escatimaba tiempo en explicaciones, daba comentarios detallados a cada material, corregía pacientemente los errores. Gradualmente entre ellos se estableció una relación laboral cálida. El martes por la mañana Alina recibió una tarea inusual. Hoy vendrá conmigo a la grabación de un programa, anunció Alejandro, acercándose a ella en la redacción. En nuestro canal de televisión están filmando un documental sobre los valores familiares modernos. Observará el trabajo, posiblemente escriba un artículo. ¿De qué trata la película? Un proyecto sobre cómo han cambiado las relaciones familiares en los últimos 30 años. Entrevistas con parejas de diferentes generaciones, psicólogos, sociólogos. En el estudio había ruido y ajetreo. El equipo de filmación preparaba el equipo, los asistentes verificaban los micrófonos, el director discutía el guión con el presentador. Alina observaba con interés el proceso, tomando notas en su libreta. Primero filmaremos a los esposos Morales, le explicó Alejandro. Están casados desde hace 40 años, criaron 3 hijos. Ejemplo clásico de familia moderna sólida. Al set salió una pareja mayor. Un hombre de unos 65 años, canoso, con ojos bondadosos. Una mujer un poco menor, vestida con elegancia, con el cabello recogido en un peinado elegante. Cuéntenos, por favor, el secreto de su felicidad familiar, comenzó la entrevista el presentador. No hay ningún secreto, sonrió el señor Morales. Solo hay que amar y perdonar. Gloria y yo hemos pasado por mucho, enfermedades, dificultades financieras, incomprensión. Pero siempre nos mantuvimos unidos. ¿Hubo momentos en que quisieron dejarlo todo? Los esposos se miraron. Por supuesto, los hubo, admitió honestamente la mujer. Especialmente en la juventud, cuando parece que los problemas no tienen solución. Pero la familia es trabajo. Cada día hay que elegir, quedarse juntos o separarse. ¿Y ustedes siempre eligieron quedarse? Sí. Porque entendíamos que somos un equipo. Y los niños necesitan una familia completa.
Alina escuchaba sin apartar la vista. Esta gente hablaba de algo que ella nunca había tenido: estabilidad, apoyo mutuo, valores comunes. Sus padres también se amaban, pero papá murió demasiado pronto y mamá no pudo sobrevivir a la pérdida. ¿Qué piensan sobre las familias modernas?, continuó el presentador. Ahora muchos se divorcian ante las primeras dificultades. Eso está mal, negó con la cabeza el señor Morales. El matrimonio es un compromiso no solo ante la pareja, sino ante los hijos. No se puede destruir la familia por egoísmo. Alina notó que Alejandro se tensó. Escuchaba atentamente al hombre mayor y en sus ojos había algo doloroso. Después de la filmación regresaron a la oficina en silencio. Alejandro estaba sumido en sus pensamientos y casi no reaccionaba a los intentos de Alina de entablar conversación. ¿Todo bien?, finalmente se atrevió a preguntar. Sí, por supuesto. Solo pienso en el trabajo. Fue un programa interesante. Gente tan sincera. Sí, sincera, convino sombríamente Alejandro. ¿Está de acuerdo con lo que decían? Sobre que no se puede destruir la familia. Alejandro frenó bruscamente en el semáforo rojo. ¿Usted qué piensa? No sé. Por un lado, tienen razón, los niños sufren por el divorcio. Por otro, si las personas no se aman, ¿vale la pena fingir por los hijos? ¿Y si uno ama y el otro no? Entonces es más complicado, reflexionó Alina. Pero obligarse a quedarse en un matrimonio infeliz es un tormento para todos. ¿Incluso para los niños? Los niños lo sienten todo. Es mejor un divorcio honesto que un bienestar falso. Alejandro la miró con sorpresa. Posición inesperada para una persona que creció en una familia completa. ¿De dónde sabe que mi familia era completa? Alejandro se dio cuenta de que había hablado de más. Demasiadas preguntas personales, demasiado interés en su pasado. Perdone, no quería ser indiscreto. Solo por cómo habla de sus padres, se siente que la amaron. Me amaron, sonrió tristemente Alina. Papá murió cuando tenía 18 años. Infarto. Y mamá no pudo vivir sin él, se enfermó y murió un año después. Lo siento mucho. Fueron felices juntos. Incluso en los tiempos difíciles se apoyaban mutuamente. Probablemente por eso creo que el amor verdadero existe. ¿Y usted misma tuvo algún romance serio? Hubo un joven en la universidad. Pero cuando murieron mis padres, no soportó la prueba. Dijo que no estaba preparado para tales complicaciones. Entonces no era la persona indicada. Aparentemente, sí. ¿Y usted está casado? Alejandro negó con la cabeza. No se ha dado hasta ahora. El trabajo quita mucho tiempo y además es difícil encontrar a una persona que entienda la especificidad de mi vida. Probablemente todas las chicas solo ven en usted dinero y estatus. No todas, pero muchas. ¿Le gustaría encontrar a alguien que lo amara simplemente como persona? Por supuesto. Pero no es tan simple cuando eres una figura pública. El resto del camino lo hicieron en un silencio cómodo. Alina pensaba en lo poco que conocía a su mentor. Detrás de la fachada estricta del empresario exitoso se escondía un hombre solitario que buscaba relaciones verdaderas. Y Alejandro reflexionaba sobre las palabras de su hermana. Resultaba que no condenaba al padre por irse de la familia. Más aún, consideraba que a veces el divorcio es la única decisión correcta. Quizás lo entendería cuando supiera la verdad. Pero aún no estaba listo para arriesgarse. Demasiado bien se desarrollaban sus relaciones, demasiado querida se le estaba volviendo esta chica que resultó ser no solo hermana, sino una persona afín en espíritu. Por la tarde, ya en casa, Alina escribió un artículo sobre la filmación del programa. Salió sincero y conmovedor, sobre la importancia de los valores familiares, sobre cómo cambia la institución del matrimonio,
sobre la búsqueda del equilibrio entre la felicidad personal y la responsabilidad ante los seres queridos. Y Alejandro hasta altas horas de la noche estuvo sentado en su despacho, releyendo viejas cartas de su madre. En una de ellas, escrita poco antes de su muerte, decía: Alejandro, entiendo que no puedes perdonar a tu padre. Pero trata de entender, él también sufría. Simplemente eligió otra familia donde, como le parecía, lo necesitaban más. Entonces estas palabras solo lo enojaban. Y ahora, mirando a Alina, comenzaba a entender que quizás su madre tenía razón. Ya habían pasado 3 semanas desde el inicio del trabajo de Alina en la redacción. Sus artículos se volvían cada vez mejores, los colegas comenzaron a tomarla en serio, y Córdoba incluso elogió el último material sobre problemas de familias jóvenes. Pero cuanto más tiempo pasaban juntos Alejandro y Alina, más difícil le resultaba ocultar la verdad. Cada día conocía algo nuevo sobre su hermana, sus costumbres, sueños, visión de la vida. Y cada día entendía más cuánto había perdido al no conocerla todos estos años. El miércoles por la mañana ocurrió un evento que casi reveló su secreto. Alina trabajaba en un material sobre orfanatos cuando se le acercó Soledad, corresponsal del Departamento de Periodismo Social. Alina, ¿puedes ayudar? Tengo una entrevista con el director de un orfanato y se me rompió la grabadora. ¿Podrías grabar en tu teléfono? Por supuesto, sin problema. Fueron al orfanato en las afueras de Madrid. Alejandro se enteró de este viaje por casualidad y decidió acompañarlas, alegando la necesidad de controlar el trabajo de la practicante. El orfanato Rayito de Sol se ubicaba en un edificio viejo de 3 pisos. La directora, una mujer de unos 50 años con mirada bondadosa, los llevó por los pasillos, contando sobre los problemas de la institución. Hay muchos niños, pero no alcanza el financiamiento, explicaba. Especialmente difícil es con los adolescentes. Entienden que se les acaba el tiempo para la adopción y se vuelven agresivos. En una de las habitaciones vieron a una niña de unos 7 años que estaba sentada en un rincón llorando silenciosamente. ¿Qué le pasa a la pequeña?, preguntó Alina. Sofía llegó hace poco. Sus padres murieron en un accidente, no tiene parientes. Aún no puede acostumbrarse. Alina se acercó a la niña y se sentó a su lado. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Mal, sollozó Sofía. Quiero ir a casa. ¿Y dónde está tu casa? ¿Dónde están mamá y papá? Pero ya no están. Los ojos de Alina se llenaron de lágrimas. Abrazó a la niña y cantó suavemente. El conejito pequeño saltaba, a mamá en el bosque perdió. No te pongas triste, pequeño, no llores, mamá está en algún lugar cerca. Alejandro se quedó inmóvil. Nunca había oído la continuación de esa cancioncita. Resultaba que no era sobre un conejito perdido, sino sobre que mamá siempre está cerca, aunque no se la vea. Sofía dejó de llorar y escuchó atentamente. Otros niños también se acercaron. ¿De dónde conoces esta canción?, preguntó la niña. Mi papá me la cantaba cuando era tan pequeña como tú. Decía que esta canción era mágica, ayuda a no ponerse triste. ¿Y tu papá también murió? Sí, pequeña. Pero lo amo mucho y lo recuerdo. Y él me ama, esté donde esté. Alejandro sintió cómo se le cerraba la garganta. Alina hablaba del padre con tanta ternura, tanto amor. Y él durante 30 años había odiado a esa misma persona. Después de la visita al orfanato viajaron largo rato en silencio. Alina estaba alterada por lo que había visto y Alejandro digería lo que había oído. Es difícil ver a esos niños, dijo finalmente ella. No tienen la culpa de haber quedado solos. Sí, su destino no es fácil. ¿Sabe? A mí me fue bien. Aunque mis padres murieron temprano, alcancé a sentir su amor. ¿Y esos niños? Alina, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto.
Dijo que su padre le cantaba esa canción. ¿Qué más recuerda de él? Alina reflexionó. Era muy bondadoso. Trabajaba de ingeniero, pero el tiempo libre siempre lo pasaba con la familia. Me enseñó a andar en bicicleta, me ayudaba con las tareas, leía cuentos por las noches. ¿Y qué contaba mamá sobre él? Que era el mejor esposo y padre del mundo. ¿Verdad? A veces decía que tuvo un destino complicado en la juventud. Algún drama personal del que no le gustaba recordar. Alejandro se tensó. ¿Qué drama? No sé exactamente. Mamá solo insinuaba que papá una vez tuvo otra familia, pero algo salió mal. Se preocupaba mucho por eso. ¿Y a ustedes eso no les molestaba? ¿Para qué? Todos tienen pasado. Lo principal es que conmigo y con mamá era feliz. Alejandro no sabía qué decir. Resultaba que el padre no se había olvidado de la primera familia. Se preocupaba, sufría. Pero entonces, ¿por qué nunca intentó restablecer las relaciones con su hijo? Alina, ¿y si supiera que tiene parientes de esa primera familia de su padre? ¿Cómo reaccionaría? No sé, respondió honestamente. Probablemente sería interesante conocerlos. Pero todo depende de las circunstancias. ¿Y si la odiaran por el hecho de que su padre eligió a su familia? Entonces trataría de entenderlos. A ellos también les dolió. ¿Y perdonaría? Si se lo merecieran, por supuesto. Por la tarde Alejandro estaba sentado en su despacho pensando en la conversación con Alina. Resultó ser más sabia y magnánima de lo que había podido suponer. Y él durante 30 años había cultivado el resentimiento hacia una persona que, resultaba, también sufría por su elección. Quizás había llegado el momento de hablar honestamente con su hermana. ¿Contarle la verdad y pedir perdón por haber ocultado el parentesco tanto tiempo? Pero el miedo era más fuerte que la razón. ¿Y si no lo entendía? ¿Y si se sintiera engañada? Y sus frágiles relaciones se destruirían en un momento. No, aún era temprano. Necesitaba tiempo para prepararse para esa conversación. Y encontrar las palabras correctas que no la hirieran tan fuertemente como una vez lo habían herido a él. Y mientras tanto estaría cerca, se preocuparía por ella como un hermano mayor, aunque ella no lo supiera. Había pasado un mes desde el inicio de las prácticas de Alina. Su periodo de prueba llegaba a su fin, y Córdoba estaba listo para ofrecerle trabajo permanente. Los artículos de la chica eran populares entre los lectores, los colegas la respetaban, y ella misma había florecido como una flor después de una larga sequía. Alejandro observaba sus éxitos con orgullo y al mismo tiempo con ansiedad. Cuanto mejor conocía a su hermana, más difícil era ocultar la verdad. Especialmente cuando los colegas comenzaron a chismorrear sobre la atención inusual del jefe hacia la joven empleada. El viernes por la mañana Zamora entró a su despacho con expresión preocupada. Señor Camacho, necesitamos hablar. Escucho. Es un asunto delicado. Los empleados están discutiendo su relación con Alina Vega. ¿Qué discuten exactamente? Bueno, que le dedica demasiada atención. La supervisa personalmente, conversa frecuentemente, la defiende de las críticas. Algunos piensan que entre ustedes hay algo. Alejandro frunció el ceño. Temía precisamente esto. ¿Y qué propone? Quizás valdría la pena transferir su tutoría a Córdoba. La chica es buena, capaz, pero tales conversaciones pueden perjudicar tanto a ella como a usted. Pensaré en sus palabras. Después de que se fuera Zamora, Alejandro reflexionó largo rato. Los chismes realmente podían dañar la reputación de Alina. Especialmente si decidía quedarse en la empresa por mucho tiempo. Pero transferir su tutoría a otro significaba perder la oportunidad de estar cerca, ayudar, proteger. Y por la tarde ocurrió un evento que lo obligó a tomar una decisión. Alina se quedó en la redacción, trabajando en un material complejo.
Alejandro también estaba en la oficina, preparándose para las negociaciones del día siguiente. Alrededor de las 9 de la noche decidió verificar cómo iban las cosas con la practicante. ¿Aún trabajando?, preguntó, acercándose a su mesa. Trato de terminar el artículo sobre problemas de construcción de viviendas. No logro encontrar el ángulo correcto de presentación. Muéstreme lo que tiene. Alina giró el monitor hacia él. Alejandro se inclinó sobre la pantalla, leyendo el texto. El material era realmente complejo, muchas cifras, sutilezas legales, opiniones contradictorias de expertos. El problema es que trata de abarcar demasiado, explicó. Tome una historia concreta y revele el problema a través de ella. ¿Cuál, por ejemplo? Una familia que durante años espera un apartamento en un edificio nuevo. O compradores engañados por un constructor sin escrúpulos. A través del destino de personas concretas es más fácil para el lector entender la escala del problema. Excelente idea. Se alegró Alina. ¿Y dónde encontrar tales protagonistas? Tengo contactos en empresas administradoras. Mañana le daré teléfonos. Se inclinaron sobre la computadora, discutiendo la estructura del futuro artículo. Alejandro explicaba, Alina tomaba notas, ocasionalmente sus manos se tocaban cuando él señalaba la pantalla. Señor Camacho, dijo suavemente Alina de repente. ¿Puedo ser franca? Por supuesto. ¿Por qué dedica tanto tiempo a mí? Tiene muchos asuntos más importantes. La pregunta lo tomó desprevenido. ¿A usted no le gusta? Al contrario, estoy muy agradecida. Solo no entiendo. Apenas me conoce. Alejandro se enderezó. ¿Cómo explicar sin decir la verdad? Quizás me recuerda a alguien, respondió cautelosamente. ¿A quién? No sé. A alguien importante. Alina lo miró atentamente. Los empleados dicen cosas diferentes. Algunos piensan que usted está interesado en mí. ¿Y usted qué piensa? Que son tonterías. Somos demasiado diferentes. Usted es un empresario exitoso, y yo una chica simple de provincia. ¿Simple? Sonrió Alejandro. Se subestima. Quizás. Pero si soy honesta, a veces me parece que me mira de manera extraña. Como si tratara de entender o recordar algo. Alejandro sintió que se ruborizaba. ¿Acaso era tan transparente? ¿Me parece o no? No sé qué decir. Entonces permítame preguntar directamente, ¿hay algo entre nosotros? Momento de la verdad. Alejandro entendía que de su respuesta dependía mucho. Mentir significaba fortalecer la mentira sobre la cual se construían sus relaciones. Decir la verdad significaba arriesgar perderla para siempre. Alena, comenzó y se trabó. Todo es complicado. ¿Qué es exactamente complicado? Mis sentimientos hacia usted. ¿Qué sentimientos? No los que usted piensa. No románticos. Otros. Es difícil de explicar. Alina frunció el ceño con perplejidad. No entiendo. Usted me recuerda, familia. Que nunca tuve. ¿Familia? Sí. ¿Sabe? Crecí sin padre. Mi madre me crió sola. Y toda la vida soñé con tener personas cercanas. Parientes de espíritu. Alina guardó silencio, reflexionando sobre sus palabras. ¿Y piensa que yo soy pariente suya de espíritu? Definitivamente. Desde el primer día de nuestro conocimiento sentí alguna conexión especial. Conexión. No romántica, se apresuró a aclarar Alejandro. Más bien, fraternal. Como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Alina asintió pensativamente. ¿Sabe? Yo también lo siento. Me siento fácil y tranquila con usted. Como con un pariente. Exactamente.
Guardaron silencio, cada uno reflexionando sobre lo dicho. Alejandro entendía que había dicho más de lo planeado, pero aún no había cruzado la línea crítica. Señor Camacho, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿Nunca intentó buscar a su padre? Quizás tiene parientes de los que simplemente no sabe. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Cómo había adivinado? ¿Por qué pregunta? Solo, si tiene tal necesidad de familia, quizás valdría la pena buscar las raíces. ¿Y si en algún lugar hay medio hermanos o hermanas? ¿Y usted querría encontrar parientes? No sé. A veces pienso en eso. Papá murió cuando yo ya era adulta, pero nunca hablamos de su pasado. ¿Y si en algún lugar vive gente que también lo recuerda? ¿Y qué les diría al encontrarse? Probablemente que no los culpo. Que entiendo, cada uno tiene su dolor, su verdad. Alejandro la miraba y pensaba que ahí estaba su última oportunidad de decir la verdad. Ahora mismo, en esta redacción silenciosa, cuando entre ellos se había establecido completa comprensión mutua. Alina comenzó lentamente. ¿Y qué pasaría si supiera que su pariente está cerca? Que la conoce desde hace tiempo, pero teme admitirlo. ¿Teme? ¿Por qué? Porque durante muchos años se enojó con su padre. Y no sabe cómo explicar que ya no se enoja. Alina lo miró atentamente. Me parece, o no habla hipotéticamente. Alejandro se quedó inmóvil. Una palabra más y tendría que contarlo todo. Señor Camacho, dijo suavemente Alina. ¿Qué quiere decirme? Yo. En ese momento entró a la redacción el guardia de seguridad. Sorry por interrumpir. Señor Camacho, lo busca la delegación alemana. Dicen que es urgente. El momento se perdió. Alejandro miró con pesar a Alina. Tengo que irme. Termine el artículo mañana, ¿de acuerdo? Por supuesto. ¿Y nuestra conversación? La continuaremos sin falta. Se fue, dejando a Alina sola con preguntas para las que no había respuestas. La chica se quedó mucho tiempo sentada ante la computadora, reflexionando sobre la extraña conversación. ¿Qué quería decirle Alejandro? ¿Por qué todas sus preguntas eran tan personales, casi íntimas? Y lo principal, ¿por qué sentía que él ocultaba algo? Algo importante que los concernía a ambos. Mientras tanto, Alejandro resolvía cuestiones con los alemanes, pero sus pensamientos estaban lejos. Casi se había decidido a contar la verdad, y solo la intervención casual del guardia se lo había impedido. ¿Era una señal o simplemente una coincidencia? Mañana era viernes. El último día de su periodo de prueba. Quizás el momento más adecuado para una conversación franca. Pero primero necesitaba entender si estaba preparado para las consecuencias de esa conversación. Porque, habiendo dicho la verdad, ya no habría vuelta atrás. El viernes por la mañana Alina llegó al trabajo agitada. La conversación de ayer con Alejandro no la dejaba en paz. Cuanto más pensaba en sus palabras, más se convencía de que él ocultaba algo. Algo que la concernía personalmente. Y además hoy debían anunciar los resultados del periodo de prueba. Córdoba había prometido dar la respuesta antes del almuerzo. Alejandro apareció en la oficina solo a las 11. Se veía cansado y pensativo, como si toda la noche no hubiera dormido. Al ver a Alina, asintió en señal de saludo, pero no se acercó. A las 11:30 Córdoba la llamó a su despacho. Alina entró sintiendo cómo le latía el corazón. Siéntese, Alina. Hablemos de sus éxitos. Sí, por supuesto. En un mes escribió 12 materiales. Casi todos recibieron críticas positivas de los lectores. Los colegas hablan de usted como de una periodista prometedora. Gracias. Por eso estoy dispuesto a ofrecerle trabajo permanente. Puesto de corresponsal junior, salario 20% mayor que el de practicante. Alina sintió cómo se extendía calor por su cuerpo. Esto,
Esto es maravilloso. Muchas gracias. Pero hay una condición. ¿Cuál? La tutoría del señor Camacho termina. De ahora en adelante trabajará bajo mi dirección. Alina se desconcertó. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Nada especial. Simplemente Alejandro está muy ocupado y usted ya se ha adaptado lo suficiente para trabajar independientemente. Entiendo. Pero no entendía nada. ¿Por qué Alejandro se alejaba de su formación? Ayer hablaba de alguna conexión especial entre ellos y hoy se distanciaba. Después de firmar los documentos, Alina decidió hablar con él directamente. Esperó a que se liberara de la reunión y tocó a su despacho. ¿Puedo pasar? Por supuesto, Alina. La felicito por su contratación. Gracias. Pero tengo una pregunta. Escucho. ¿Por qué ya no quiere ser mi mentor? Alejandro dejó los documentos y la miró. Considero que está lista para el trabajo independiente. ¿Solo eso? ¿Qué más? No sé. Ayer decía una cosa y hoy actúa de manera diferente. Alina, no complique las cosas. Es una rotación normal de cuadros. ¿Normal? Sintió ofensa. Después de todas nuestras conversaciones sobre almas afines y conexión especial, Alejandro se molestó. Ayer no fui completamente sincero. ¿En qué sentido? ¿En qué sobrevaloré nuestras relaciones? Perdone si creé impresiones falsas. Alina sintió cómo se encendían sus mejillas. Es decir, ¿todo lo que dijo era mentira? No mentira. Simplemente, verdad reconsiderada. Eso suena horrible. Alina, entienda, tenemos diferentes estatus sociales, diferente edad, diferentes intereses. Lo que me pareció una conexión especial, en realidad son relaciones laborales comunes. Cada palabra la golpeaba como una bofetada. ¿Acaso se había equivocado tanto sobre esta persona? Entiendo, dijo fríamente. Entonces no la molestaré más. Alina, no se ofenda. Simplemente a veces es mejor mantener distancia. ¿Qué distancia? ¿Entre quién? Entre jefe y subordinada. Ah, ya veo. Entonces, hace un mes, cuando me ofreció trabajo, yo era una persona interesante. Y ahora que me convertí en su subordinada, ¿soy simplemente una pieza en el sistema? Alejandro entendía que la estaba hiriendo, pero no veía otra salida. Los rumores sobre su cercanía podían dañar seriamente su carrera. No una pieza. Un buen especialista. ¿Qué debe conocer su lugar? Alina, me entiende mal. ¿Cómo debo entenderlo? Un mes estuvo dispuesto a gastar tiempo en mí, compartir experiencia, interesarse por mi vida. ¿Y ahora de repente recordó los estatus y la distancia? Quizás realmente crucé los límites. ¿Qué límites? La voz de Alina tembló de ofensa. ¿De la comunicación humana? ¿De la amistad? ¿O de la simple decencia? Alina, cálmese. No, no me calmaré. ¿Sabe qué es lo más ofensivo? ¿Qué le creí? Creí que veía en mí una personalidad, y no solo un proyecto exitoso de caridad. Esto no es caridad. ¿Entonces qué? ¿Entretenimiento? ¿Una forma de sentirse todopoderoso? ¿Tomar a una chica de un piso compartido y hacer de ella una periodista? Basta. No, no basta. Me parecía que entre nosotros había relaciones reales. No románticas, no soy tan tonta. Pero sinceras, de confianza. ¿Y resulta que todo es un juego? Alejandro veía cómo temblaban sus manos, cómo brillaban sus ojos por las lágrimas contenidas. Quería dolorosamente abrazarla, calmarla, explicar la verdadera razón de su comportamiento. Pero no podía. Alina, entienda, no quería ofenderla. Pero me ofendió. ¿Y sabe qué es lo peor?
que ayer casi creí que tenía a alguien cercano. Como un amigo. Alguien a quien no le era indiferente. Usted no me es indiferente. ¿Como empleada? ¿Cómo? Se trabó, no sabiendo qué decir sin revelar la verdad. Exactamente. Ni siquiera puede formularlo. Alina se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde va? Con Córdoba. A discutir nuevas tareas. Con mi nuevo tutor. Alina, espere. Se detuvo sin darse la vuelta. ¿Qué? Le deseo éxitos en el trabajo. Gracias. Muy conmovedor. Y se fue sin mirar atrás. Alejandro se hundió en el sillón y cerró los ojos. Había querido protegerla de los chismes y como resultado le causó dolor. Había querido preservar sus relaciones y las destruyó con una conversación. ¿Pero qué más podía hacer? ¿Contar la verdad? Explicar que la protegía no de un escándalo amoroso, sino de consecuencias mucho más serias si los empleados supieran que Alina era su hermana? No, eso habría sido una traición aún mayor. Porque entonces habría tenido que admitir que había ocultado el parentesco todo un mes, le había mentido en la cara, había jugado con sus sentimientos. Entonces solo quedaba una cosa, dejarla ir. Permitirle trabajar y desarrollarse independientemente. Y contentarse él mismo con el papel de observador silencioso que cuida de su hermana desde lejos. Pero qué doloroso había sido ver la decepción en sus ojos. Y entender que con sus propias manos había destruido esa confianza que había estado construyendo todo un mes. Tras la pared Alina estaba sentada en su mesa tratando de concentrarse en el trabajo. Pero ante sus ojos estaba el rostro de Alejandro, desconcertado, culpable, por alguna razón sufriente. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué la persona que ayer hablaba de almas afines, hoy se había encerrado tras una pared de formalidad? Y lo principal, ¿por qué le dolía tanto? Después de todo, realmente no había tenido sentimientos románticos hacia él. Pero la pérdida de su amistad, apoyo, comprensión resultó ser más dolorosa de lo que había podido suponer. Como si hubiera perdido no solo a un mentor, sino a alguien realmente cercano. A alguien que había estado buscando toda la vida, sin siquiera sospechar de ello. Había pasado una semana desde la ruptura de relaciones entre Alejandro y Alina. Se veían en la oficina casi todos los días, pero se comunicaban exclusivamente por cuestiones laborales. Alina era enfatizadamente educada y oficial, Alejandro reservado y profesional. Los colegas notaron el cambio en sus relaciones, pero nadie se atrevía a preguntar. Solo Córdoba una vez le preguntó a Alina si todo estaba bien. Por supuesto, respondió. Solo me acostumbro a las nuevas condiciones de trabajo. Pero en realidad Alina sufría mucho más de lo que mostraba. La pérdida de cercanía con Alejandro había dejado un vacío en su vida que no entendía y no podía explicar. ¿Por qué las relaciones con una persona poco conocida significaban tanto para ella? El miércoles por la tarde se quedó en la redacción trabajando en un material sobre problemas de veteranos. La entrevista con un hombre mayor que había combatido en Afganistán había resultado compleja y emocional. Alina releía el texto, tratando de encontrar el equilibrio correcto entre hechos y sentimientos. ¿Aún trabajando? Oyó una voz familiar. A sus espaldas estaba Alejandro con un maletín en la mano. Ya era casi las 9 de la tarde, la mayoría de los empleados se habían ido a casa. Sí, termino el artículo sobre veteranos. ¿Puedo verlo? Alina se sorprendió. Normalmente Alejandro ya no se interesaba por su trabajo. Si quiere. Se acercó a su mesa y comenzó a leer el material de la pantalla. Alina se sentía incómoda por su cercanía. Por primera vez en una semana había desaparecido entre ellos la distancia oficial. Está fuertemente escrito, dijo finalmente. Se siente que el material pasó por el corazón. Gracias. Especialmente bien resultó el episodio sobre su nieto. Como el veterano le cuenta sobre la guerra al nieto, pero oculta los detalles más terribles.
Sí, esa es la escena clave. Muestra cómo la gente protege a los seres queridos de su dolor. Alejandro la miró atentamente. ¿Y usted misma qué piensa? ¿Es correcto ocultar la verdad, incluso con buenas intenciones? Depende de qué verdad. Si puede herir. ¿Y si la verdad concierne a la familia? ¿A vínculos familiares? Alina frunció el ceño. Otra vez estas preguntas extrañas. No entiendo a qué se refiere. Solo reflexiono. En su artículo el protagonista toda la vida cayó sobre lo que vivió en la guerra. Y el nieto casualmente se enteró de la verdad por otras personas y se sintió engañado. ¿Y qué se deduce de eso? Que a veces el intento de proteger a los seres queridos lleva al resultado opuesto. Alina dejó la pluma y se volvió hacia él. Señor Camacho, tengo la sensación de que no habla del artículo. ¿Por qué piensa eso? Porque todas sus preguntas suenan demasiado personales. Primero sobre almas afines, luego sobre búsqueda de familia, ahora sobre ocultación de la verdad. ¿Qué quiere decirme? Alejandro guardó silencio, reuniendo pensamientos. Alina, ¿y qué pasaría si supiera que alguien cercano le ocultaba información importante? ¿Ocultaba mucho tiempo, por miedo a causar dolor? Depende de qué información sea. Por ejemplo, sobre parentesco. ¿Sobre parentesco? Alina sintió cómo se aceleraba el pulso. ¿Qué parentesco tiene en mente? Hipotéticamente. Si resultara que tiene un pariente que temía admitirlo. ¿Temía? ¿Por qué? Porque mucho tiempo se resintió con sus padres. Y no sabía cómo explicar que ya no se resiente. Alina se levantó de la mesa. En su cabeza comenzaron a componerse mosaicos de preguntas extrañas, atención inusual, conocimientos inesperados sobre su vida. Señor Camacho, dijo lentamente. ¿Y su padre, cómo se llamaba? ¿Para qué necesita eso? Solo responda. Esteban. Esteban Vega. El mundo alrededor de Alina comenzó a girar. Se apoyó en la mesa sintiendo cómo se le doblaban las piernas. Esto es imposible. Es posible. ¿Usted es mi hermano? Sí, hermano. Por parte de padre. ¿Cuánto tiempo lo sabe? Desde el primer día. Desde esa cancioncita sobre el conejito. Alina se cubrió la cara con las manos. En su cabeza giraban fragmentos de conversaciones, coincidencias extrañas, sentimiento inexplicable de cercanía. Un mes, susurró. Todo un mes usted lo sabía y callaba. Sí. ¿Por qué? Porque temía su reacción. Temía que me odiara por haber odiado a nuestro padre. ¿Odiaba? 30 años. Desde que se fue de nosotros hacia su madre. Alina lentamente levantó la cabeza. En sus ojos brillaban lágrimas. ¿Y qué siente ahora? Vergüenza. Por haber mantenido tanto tiempo rencor en el corazón. Por haberle mentido. Y por haber causado dolor hace una semana. ¿Entonces se distanció no por los estatus? No. Por los chismes. Los empleados pensaban que entre nosotros había un romance. Quería proteger su reputación. Proteger, Alina sollozó. Y yo pensaba que simplemente jugaba conmigo. Nunca. Cada palabra fue sincera. ¿Incluso sobre las almas afines? Especialmente sobre ellas. Se miraron a través de la mesa, separados por un mes de engaño y años de separación. Alejandro, dijo suavemente Alina. Papá a veces lo llamaba Alejandro. Decía que extrañaba a su hijo. ¿Extrañaba? Se sorprendió Alejandro. Mucho. Especialmente en los últimos años de vida. Decía que había cometido un error, pero no sabía cómo corregirlo. ¿Qué error? Los abandonó a usted y a mamá. Entendía que no debía haberse ido, pero ya no podía cambiar nada. Alejandro sintió cómo se le cerraba la garganta.
¿Y yo pensaba que se había olvidado de nosotros? Nunca. En su billetera hasta la muerte llevó su foto de niño. ¿En serio? En serio. La vi después del funeral, cuando ordenaba sus cosas. Alina se levantó y dio un paso hacia él. Alejandro, ¿puedo abrazarte? Tengo un hermano mayor y no lo sabía. Alejandro no respondió, pero abrió los brazos. Alina se acercó a él y sintió cómo se derretía el hielo que durante muchos años había encadenado su corazón. Perdóname, susurró. Por todo. Por el odio hacia papá, por el engaño, por el dolor causado. Y tú perdóname por haber sido feliz con papá cuando tú sufrías sin él. No tengo nada que perdonarte. Tú no tienes la culpa de que él eligiera a su familia. Él no eligió. Nos amaba a todos, pero no sabía cómo compatibilizar. Estaban abrazados en la redacción vacía, y cada uno pensaba en cuántos años habían perdido sin saber de la existencia del otro. ¿Qué será ahora?, preguntó Alina. No sé. Quiero conocerte mejor. Saber cómo fue su vida con papá. Contar sobre la mía. ¿Y nunca más mentir? Nunca. Lo prometo. Entonces dime honestamente, ¿te alegras de tener una hermana? Alejandro sonrió a través de las lágrimas. Es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Había pasado un mes desde que Alejandro y Alina supieron la verdad el uno sobre el otro. Un mes de acercamiento cauteloso, conversaciones francas y conocimiento gradual. Se reunían después del trabajo, paseaban por la ciudad, compartían recuerdos de la infancia. Alina contaba sobre su padre, hombre bondadoso, cariñoso, pero a veces triste, que trabajaba mucho y rara vez hablaba del pasado. Alejandro compartía el dolor del niño abandonado, que durante años esperó el regreso de papá. Gradualmente entendieron que su padre no había sido villano ni héroe. Era una persona común que cayó en una situación difícil e hizo una elección con la que luego se torturó toda la vida. ¿Sabes qué me quedó grabado de la infancia?, dijo Alina una tarde, cuando estaban sentados en un café cerca de la oficina. Papá a menudo se paraba junto a la ventana y miraba a lo lejos. Mamá decía que recordaba algo importante. Probablemente a nosotros, respondió suavemente Alejandro. ¿Cómo vivíamos sin él? ¿Y tú pensabas en él a menudo? Cada día. Hasta los 10 años esperaba que regresara. Luego comencé a odiarlo por no haber regresado. ¿Y ahora? Ahora lamento no haber tratado de encontrarlo antes. Quizás hubiéramos podido hablar, explicarnos. Él habría querido eso. En los últimos años repetía a menudo que lamentaba sus errores. En la oficina sus relaciones también habían cambiado. Alejandro ya no evitaba la comunicación con Alina, pero tampoco mostraba atención especial, para no provocar nuevos chismes. Los colegas decidieron que su romance había terminado y perdieron interés en el tema. Alina rápidamente se ganó la reputación de periodista talentosa. Sus materiales sobre problemas sociales encontraban respuesta de los lectores, llegaban cartas de agradecimiento. Córdoba estaba satisfecho con su trabajo e insinuaba sobre un ascenso. Y además Alina se mudó del piso compartido a un apartamento independiente. Alejandro quería ayudar con el alquiler, pero ella se negó, prefería lograr todo por sí misma. Pero accedió a un regalo para su 24º cumpleaños, un hermoso escritorio para el despacho doméstico. «Gastas demasiado en mí», dijo cuando los mensajeros trajeron los muebles. ¿Acaso los hermanos no deben cuidar de las hermanas? Deben. Pero dentro de límites razonables. ¿Y dónde están esos límites? No sé, se rió Alina. Necesito tiempo para acostumbrarme a que tengo familia. Familia. Esta palabra sonaba para ambos nueva y al mismo tiempo natural. Realmente se habían convertido en familia, no de sangre, sino por elección. Personas que decidieron perdonar el pasado y construir el futuro juntos. El sábado,
exactamente 2 meses después de su primer encuentro, fueron al cementerio. A la tumba de Esteban Vega. Alina compraba flores, Alejandro estaba a su lado en silencio. Le resultaba extraño prepararse para el encuentro con la persona a quien durante 30 años había considerado traidor y ahora entendía, su padre también había sido víctima de las circunstancias. La tumba resultó ser modesta, una lápida de granito simple con fotografía e inscripción. En la foto Esteban Vega sonreía, hombre bondadoso de mediana edad con rasgos familiares del rostro. «Se parece a él», dijo suavemente Alina, colocando las flores. «Y tú también». La nariz es idéntica. Estaban junto a la tumba, cada uno pensando en lo suyo. Alina recordaba los últimos meses de vida de su padre, cuando a menudo estaba enfermo y hablaba mucho del pasado. Alejandro trataba de imaginar a este hombre no como traidor, sino como padre que amaba a 2 hijos, pero no pudo hacerlos felices simultáneamente. «Papá», dijo Alina, dirigiéndose a la fotografía. «Nos encontramos. Alejandro ya no se enoja contigo. Y yo entiendo lo difícil que fue para ti». Alejandro callaba, pero Alina le tomó la mano. «Dile algo». «No sé qué decir». «Lo que sientes». Alejandro miró la fotografía de su padre. «Perdóname, papá. Por haberte odiado. Ahora entiendo que tú también sufrías. Y gracias, por haberme dado una hermana». En el aire se instaló el silencio. Una brisa ligera movía las hojas en los árboles, en algún lugar a lo lejos cantaban pájaros. «¿Sabes qué es extraño?», dijo Alina. «Me parece que él sabía que nos encontraríamos». «¿Por qué?». En los últimos meses de vida a menudo cantaba esa cancioncita sobre el conejito. Decía que era especial, que algún día ayudaría a encontrar lo perdido. ¿Se refería a nosotros? Creo que sí. Quizás esperaba que la canción se convirtiera en un hilo que uniera a sus hijos. Alejandro reflexionó. Realmente, si no fuera por esa melodía, nunca habría prestado atención a una simple señora de la limpieza. Y Alina no habría contado sobre su infancia. Resulta que él nos reconcilió después de todo. Resulta que sí. En el camino de regreso guardaron silencio por mucho tiempo. Cada uno reinterpretaba el pasado a la luz de nuevos conocimientos. Su padre ya no parecía villano o héroe, se había convertido simplemente en una persona con sus errores y dolor. «Alejandro, ¿y qué ahora?», preguntó Alina cuando se acercaban a su casa. «¿Qué exactamente? ¿Cómo viviremos más? ¿Como hermano y hermana? ¿Cómo más? No sé. No tengo experiencia de relaciones familiares. Mis padres murieron cuando yo ya era casi adulta. Yo tampoco tengo experiencia. Pero creo que hay que simplemente estar cerca. Apoyarnos mutuamente. ¿Y nunca más mentir? Nunca. ¿Y cuidarnos mutuamente? Obligatoriamente. Entonces tendremos una familia de verdad». Alejandro sonrió. «La tendremos. ¿Quieres venir mañana a cenar? Cocino pasta bastante bien». «Con gusto. Y yo traeré pastel». «¿Qué ocasión?» «El cumpleaños de nuestra familia. Exactamente hace 2 meses nos conocimos». «Buena tradición. Lo celebraremos cada año». El domingo por la tarde estaban sentados en la cocina del apartamento de Alejandro, comían pasta y pastel, bebían vino y se contaban historias de la infancia. Alina mostraba fotografías con su padre, Alejandro las pocas imágenes con su madre. «Y aquí estamos papá y yo en la dacha», decía Alina, hojeando el álbum. «Aquí tengo unos 15 años. Aprendemos a pescar». «¿Te enseñó?» «Sí, pero resultó ser una pescadora sin talento. Pero aprendí a encender fogatas y cocinar sopa de pescado». «Habilidades útiles». «Y esta fotografía es la última. Un mes antes de su muerte». En la imagen Esteban Vega abrazaba a su hija adulta.
Ambos sonreían, pero en los ojos del padre había tristeza. ¿A menudo estaba enfermo en los últimos años? Sí. Problemas del corazón. Los médicos decían que era nervioso. Aparentemente, se preocupaba demasiado. ¿Por nosotros? No solo. Pero también por ustedes. Alejandro miraba atentamente la fotografía. Su padre se veía cansado, envejecido. Y al mismo tiempo feliz junto a su hija. Alina, él decía que quería encontrarse conmigo. Decía. Especialmente en los últimos meses. Pero temía que no lo perdonaras. Y tenía razón. Entonces no lo habría perdonado. ¿Y ahora? Ahora entiendo que hizo lo único que pudo. Eligió la familia que más lo necesitaba. No necesitábamos más. Simplemente él así lo decidió. Quizás. Pero ahora eso no importa. Estaban sentados en la cocina cálida, iluminada por la luz suave de la lámpara de mesa, y sentían como entre ellos se fortalecía la conexión que no podían romper ni el tiempo ni las circunstancias. Alina se levantó y abrazó a su hermano. Gracias, Alejandro. Por haber perdonado a papá. Por haberme aceptado. Por haberme dado una familia. Tú me diste una familia. Y me enseñaste a perdonar. Nos dimos mutuamente. Estaban abrazados y cada uno pensaba en lo extrañamente que está organizada la vida. Hace 2 meses eran personas ajenas. Y ahora eran los más cercanos en el mundo. Fuera de la ventana se encendieron las luces nocturnas de Madrid. En algún lugar de esta gran ciudad vivían miles de personas y cada una buscaba su felicidad, su familia, su lugar en el mundo. Y ellos ya habían encontrado. El uno en el otro. Alina, dijo suavemente Alejandro. Sí. Cántame esa cancioncita. Sobre el conejito. Alina sonrió y cantó suavemente. El conejito pequeño saltaba, a mamá en el bosque perdió. Busca, busca todo el día, mamá se escondió tras el tronco. No te pongas triste, pequeño, no llores, mamá está en algún lugar cerca. En el corazón donde hay amor, no hay lugar para el rencor. El conejito pequeño encontró a mamá bajo el abedul. Se abrazaron los dos, con lágrima y caricia. Canción hermosa, dijo Alejandro cuando terminó. Tuya. La compusiste para nosotros dos, solo que no lo sabíamos. Ahora es nuestra canción familiar. Nuestra. Y en ese momento ambos entendieron que realmente se habían convertido en familia. No ideal, no sin nubes, pero real. Familia de personas que se eligieron mutuamente, perdonaron el pasado y estaban listos para construir el futuro juntos. Y la cancioncita sobre el conejito que perdió y encontró a su mamá se convirtió en la canción sobre hermano y hermana que durante muchos años no sabían de la existencia del otro y ahora nunca más estarían solos. El conejito encontró a su familia. Y la familia encontró al conejito.